me va a ayudar a hacer mis ojos acá. Entonces vamos a mirar a ver si Adriana Marcela Cortés, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Listo, Adriana, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con algo que se denomina listas. Estas listas son una necesidad que tiene el programador para empezar a almacenar datos, unos almacenes de datos, de datos. ¿Listo? Bajo esa perspectiva, entonces, cuando ya uno está programando, se da cuenta de que hay como unas capas sobre las cuales uno puede trabajar. La primera capa es cuando ya uno empieza a definir variables, las cuales me van a almacenar un dato. ¿Listo? Un dato. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una variable de tipo entera, donde esa variable se va a llamar A y va a almacenar 5, por ejemplo. En este momento, cuando yo estoy trabajando con esto, des en cuenta que aquí lo que estoy haciendo es que en A yo voy a almacenar un solo dato. Si yo quisiese almacenar 7, tendría que borrar esto para que ahora sí esto se iguale y que en A tenga 7. Entonces, esta primera parte o capa de mi lógica de programación hace que muchas veces yo necesite de demasiadas variables. Y recuerden que al final de cuentas, cuando yo utilizo muchas variables, esto es memoria de computador y eso hace que a veces esto conlleve a tener problemas. Entonces, cuando los desarrolladores, la gente que sabe de este cuento, empezó a mirar este tipo de problemas, dijo, no, pues espere, vamos a crear unas estructuras que me permitan de alguna manera empezar a almacenar valores sin necesidad de estar creando cada rato variables que me almacenen datos específicos, sino que que ellas solitas tengan la capacidad de seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Listo? Y una de las más sencillas y con las que generalmente se arrancó es con las listas. Tácitamente nosotros ya hemos empezado a trabajar con listas, simplemente que todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar los strings, son esto, al final de cuentas, sino que tienen unas cosas especiales dentro de ellos. Pero en esencia las listas ya se podrían definir o trabajar casi como si fuese un string. Entonces vamos a mirar qué es una lista. Entonces una lista, si ustedes se dan cuenta, miren, es una secuencia ordenada. Ojo con esto. Es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. Entonces des en cuenta que la lista es como si yo tuviese una bolsa, pero esa bolsa internamente tuviese divisiones para poder ubicar datos dependiendo de lo que yo necesite. ¿Listo? Y toda esta es mi lista. Esta es mi lista. ¿Listo? Entonces, primera consideración que tenemos que tener clarísima es que hay distintos tipos. O sea que acá adentro, miren, así como en el ejemplo yo estoy colocando, aquí en esta lista de datos, yo puedo tener números, puedo tener cadenas de carácter, otra cadena de caracteres, más números, booleanos, más caracteres. Y no tiene ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque resulta que al definir que es una lista
ordenada, como está aquí definida, mírenla. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que estamos nosotros viendo acá, esto que estamos definiendo acá, esto yo no puedo encontrar el 1 primero acá y después acá y después acá. No, ellos van a tener una posición fija. Una posición fija. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy empezando a mirar que es una secuencia ordenada, entonces ya estas posiciones, siendo fijas, van a empezar a trabajarse desde la posición 0 hasta la posición n. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo que está aquí, la posición n sería 5, la posición 5. Entonces, aquí es donde generalmente uno se confunde, muchachos. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de estructuras, el primer valor que yo tengo es un valor en 0. ¿Listo? Es la primera posición de esta lista. Y ahí empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo dijese cuántos datos tiene esta lista, el número de datos, yo diría que esta lista tiene un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, miren. Tiene seis datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya empezamos a mirar qué tipo de ciclo podemos estar utilizando si quisiéramos, ¿no? Entonces, de ahí porque acá el for es uno de los ciclos que se utiliza para poder de alguna manera trabajar con esto, sin querer decir que no se puede utilizar el while, ¿no? Pero el for obviamente va a ser mucho más sencillo, solamente se coloca unas cosas y ya él empieza a funcionar. Más aún, se van a dar cuenta de que nuestro Python, él ya tiene unas estructuras especiales para poder recorrer esta lista que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, ya empezamos a mirar esta parte. Ahora veamos lo siguiente. Se construye poniendo los elementos entre corchetes. Y cada elemento va a estar separado por comas. Entonces, nuestro primer ejercicio del día de hoy va a ser trabajar con esta misma cosa que está acá, igualita, tal y como está allí. ¿Listo? Y lo vamos a ir trabajando acá en nuestro Google Colab. ¿Listo? Entonces, yo le puedo decir tranquilamente, por ejemplo, le puedo decir A va a ser igual a corchetes cuadrados. Y después le puedo decir print type. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una lista vacía. Vamos a ver si funciona. Entonces, así como yo puedo crear un string vacío, una cadena de caracteres vacíos, ¿se acuerdan que hacíamos A igual a comillas, comillas? Asimismo, acá yo puedo crear un vector o una lista vacía. ¿Listo? Por cierto, a veces a esto también le llaman vectores, ¿no? Yo porque le coloqué listas. Por dos razones. Uno, porque la universidad está solicitando el tema como tal que se llame listas. Y eso tiene su razón de ser en el entendido que Python no llama vectores, sino llama listas. ¿Ok? Pero a veces en los libros uno encuentra que también le llaman vectores, pero es exactamente igual. ¿Es claro? Bueno, veamos entonces qué ocurrió acá con esto. Entonces miren, aquí yo le digo A es igual a
corchete cuadrado, abre y cierra corchete cuadrado, print, imprima el tipo de A. ¿Se acuerdan que esto lo utilizábamos para saber cuál era el tipo de esta variable? Miren que acá ya, él ya le dice, mire, es de la clase lista. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a armar ahora sí nuestra lista, dependiendo de lo que está planteando aquí. Dice, mire, se construyen poniendo los elementos entre corchetes separados por comas. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Muy sencillo. Decirle A va a ser igual a se me perdieron. Le voy a decir A va a ser igual, entonces, a 1, ¿cómo estaba el ejemplo? Camión, Juan, camión, con dislexia del teclado. Juan, ¿qué más tiene? 6, true y rojo. 6, true, ¿listo? Y miren que cuando yo estoy trabajando con esto, si yo le digo print A, miren lo que va a ocurrir. Miren cómo él ya dice, ah, listo, lo que usted tiene allí es esto. Y él automáticamente se lo imprime. ¿Ok? Y esta es una de las diferencias que se tiene con otros lenguajes de programación, donde para yo poder imprimir lo que tiene dentro mi lista, yo debo adelantar un ciclo para ir cada uno de esos elementos, irlos imprimiendo. Acá no, Python, y esa es una de las ventajas grandísimas que tiene Python frente a otros lenguajes de programación, y es que muchas de las funciones de programación sobre listas o sobre vectores, él ya las tiene por defecto estipuladas dentro de su lenguaje y ayuda bastantísimo en adelantar este tipo de sentencias. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Voy a irles colocando las cosas que voy haciendo acá en el chat para que ustedes también, si pueden, los vayan de una vez montando y me vayan diciendo o haciendo algún tipo de pregunta si hay que hacerla. Bueno, entonces, y pues les sirve también para que vayan armando su biblioteca de código. Entonces, este es el primer script que es para crear una lista vacía. Y este es para crear la lista que estamos viendo en pantalla. ¿Listo? En nuestras diapositivas. Listo. Vamos a continuar con las diapositivas. Listo, entonces ahora sí, unas características fundamentales que, estimadísimos estudiantes, esto tienen que aprenderse de memoria porque no hay forma de acordarse. Entonces, generalmente uno ya después de trabajar con listas un par de veces, ya uno empieza a encontrar la lógica, pero es muy sencillo saber qué y por qué. Entonces dice, primero, se caracterizan por, ya dijimos que tienen un orden. Entonces, si nosotros vimos que aquí iba un 1, después camión, después Juan, después 6, después true, siempre lo van a encontrar, nunca lo van a encontrar diferente. ¿Por qué? Porque resulta que él lo que hace es que él define, supongamos que esto sea mi memoria, la memoria del computador,
¿Listo? Y él lo que hace es empezar a trabajar con una posición. Entonces, supongamos que esto está lleno, 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 lleno y viene acá. Entonces, y aquí él dice y arma mi lista A. Entonces, aquí viene A. Y empieza. Entonces, él dice, necesito un 1. Entonces, como es un 1, y un 1 es ¿qué? Un 1 es un número. Entonces, supongamos que los números fuesen de 8 bits. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, aquí él va a utilizar para colocar el 1. ¿Cómo lo va a colocar? No sé, pero allí va a ir colocando el 1. Después él coge y dice, camión. Entonces, este es un string de caracteres. Entonces, él dice, voy a utilizar aquí y voy a utilizar todo esto. Y listo, supongamos que allí le alcance. Y aquí coloca camión. Y dice Juan, entonces Juan también va a hacer acá este pedazo. Y después dice que viene 6 y 6 tiene aquí. Y después dice que va true, true va a ser aquí. Y después, y aquí termina toda mi estructura, supongamos. Entonces des en cuenta que A va a dar desde aquí hasta acá. Bueno, entonces, y todo esto va a ser A. Y yo no voy a esperar que este 1 me aparezca por acá. ¿Por qué? Porque así no es la estructura de A. Así no está trabajando. ¿Listo? Y adicional a eso, ¿qué ocurre? Que él, el computador, dice, si usted quiere meter más cosas aquí, entonces colocar acá, no sé, falso, no hay ningún problema. Él está en la capacidad de colocar acá otro dato. Y aquí le va a colocar la F o el 0. ¿Listo? Entonces, de ahí porque aquí se habla de que son mutables, o sea que pueden cambiar. ¿Cambiar en la medida de qué? En la medida de empezar a trabajar con nuevos datos dentro de su estructura. ¿Ya? ¿Cuándo se pueden alterar? Durante la ejecución del programa. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a alterar? Ya vamos a mirar cómo. Para esto, ya vamos a hacer uso de algo que se llaman unas funciones que son propias de las listas. ¿Ya? Y que viene equipado, todo nuestro Python viene equipado con esas funciones para poder trabajarlas de alguna manera. ¿Listo? Entonces, tienen un orden, ya vimos por qué, porque él toma datos con posiciones de memoria contiguas de memoria, ¿listo? Pueden contener elementos de distintos tipos, entonces miren, aquí estamos viendo que aquí hay un 1, aquí hay un string, otro número, un true, un false, diferentes tipos de datos. Incluso, ya vamos a mirar después, aquí dentro de esto yo puedo colocar otra lista. No hay ningún problema y él se aguanta. ¿Listo? Una lista de listas. Y entonces, de esa manera, yo puedo aquí colocar lo que yo necesite. Distintos tipos. Entonces, ojo con estas tres características, señores, porque son fundamentales. ¿En términos de qué? En términos de que cuando nosotros vayamos a ver otro tipo de cosas como diccionarios, cuando vamos tuplas, estas tienen unas características especiales, a veces que son diferentes a esto que estamos viendo acá. Entonces, allí ustedes se van a dar cuenta de cuándo hay posibilidad de trabajar con listas o cuándo con diccionarios o tuplas o cosas por el estilo. ¿Entendido? Entonces, vamos a mirar acá que ya empezamos a trabajar esto que hicimos acá. Entonces ya lo único que hice es, mira aquí, lo único que se le pasó es type y se le dice una lista vacía. Entonces ya nos imprimió esto. Lista con elementos de distintos tipos, allí están, ya las creamos también. ¿Listo? Y esto es lo que se denomina como listas anidadas. Des en cuenta de algo, de que acá tenemos un dato, otro dato y otro dato. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos trabajando con esto es el concepto de lista anidada.
¿Por qué lista anidada? Porque dentro de una lista hay otra lista. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo acá hay una lista adicional. Entonces vamos a mirar si eso es cierto. Entonces vamos a crear otro código, listas anidadas. Listas anidadas. Y vamos a decirle entonces que B va a ser igual a B, y aquí vamos a decirle que 1, 2, y aquí vamos a colocarle A, B, perdón, si son caracteres tenemos que colocarlo entre comillas, A, comillas dobles o comillas sencillas, ¿no? B, y aquí puedo seguirle colocando más cosas, 4, 3, 4. Y después le vamos a decir que imprima B. Vamos a mirar qué hace. Y se van a dar cuenta de que él, mire, él se aguanta eso. No tiene ningún tipo de problema y eso es lo que se denomina como listas anidadas. Bueno, esto da pie para muchas cosas. Entre una de ellas es la creación de algo que se denomina matrices. ¿Listo? ¿Se acuerdan de su colegio cuando hablaban de matrices? La matriz es algo parecido a lo que estábamos trabajando con los asteriscos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que por allá yo me acuerdo que uno planteaba ecuaciones de 3 por 3? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Y que por allá uno utilizaba el método de Kramer para poder solucionar esta cosa y toda la vaina. Pues acá todo eso, Python, por ejemplo, tiene una librería matemática muy fuerte para el trabajo con matrices y eso lo hace automático. ¿Listo? Entonces, bueno, pero ¿qué sería esto? Que si yo quisiese crear esto que está aquí, esta matriz de 3 por 3, pues tendría que hacer algo parecido a esto. Un corchete grandote que es el dueño de todas las matrices y ahora hacia acá. Por ejemplo, si fuese 1, 2 y 3, entonces quedaría 1, 2, 3, porque recuerden que este es un elemento. Aquí 4, 5 y 6, entonces este sería otro vector, otra lista, entonces 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí tendríamos 7, 8 y 9. Y con eso terminaríamos. Y de esa manera nosotros podríamos estar creando nuestra matriz. ¿Listo? ¿Fácil? Profe, hay una pregunta de Sonia Esmeralda de Chaparro que levantó la mano. Listo, Sonia, dime. Pregunta, Cuéntame. profe, dentro de esos corchetes se pueden hacer operaciones, es decir, A más B, A por B o algo así, ¿o no? Miremoslo. Mira, tú lo que dices es colocar esto, coma, 5 más 7, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Mira lo que pasó. Ah, ok, sí, hace la operación. Sí, señora. Porque resulta que esa es, como les digo, es una de las grandísimas ventajas que tiene Python frente a otros lenguajes, y es que acá tú puedes mandar allí la variable, puedes coger otra función X para colocarle algo allí, y él se lo aguanta. Miren. Mat.py. Creo que es así. Ay, qué pena.
Tengo que decirle que importe la librería y si no, no me la va a dejar. Import mat. Mire, ¿se dan cuenta? Entonces yo puedo hacer muchas cosas de tal manera que mi estructura no se trabaje con un solo tipo de datos, sino con cualquiera. Gracias, profe. Listo, Diego, no te preocupes, dale, tranquilo. Si me estás escuchando, trata de cuadrar tus cosas y miras el videito apenas puedas. Ligny, cuéntanos. Profe, o sea que por el hecho de los corchetes de la lista, entonces ya no hay que diferenciar si se está tratando de un carácter o un número, No, pues de señor. un string. Ok. Pues la lista se lo aguanta como usted quiera, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que si usted, cuando está trabajando con esta lista, dice, ah, no, lo que pasa es que yo este 3 lo voy a multiplicar por este 4 para darle ese resultado al usuario, y usted lo tiene esto como caracteres, ahí sí grave. ¿Por qué? Porque tiene que convertirlos sí o sí a números para poderlos operar. ¿Sí me dejo entender? Porque recuerden que si yo los opero como caracteres, tengo problemas. Bueno, Porque la duda se me generó porque le agarró la última operación del 5 más 7, sin ponerle, o sea, le ah, puse claro. aquí 12 sin ponerle problema, entonces era como por eso. Pero miren esto, por ejemplo. Miren. Ahí que estoy diciéndole, guárdeme el 3, pero como carácter. ¿Será que se lo aguanta? ¿Sí? Y mire, Ah, ¿sí ve que les apareció unas comillitas allí? Mírelas. ok, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí este 3, si yo quisiese sacarlo de allí y decirle 3 por 4, muy posiblemente no me lo haga. Ok, ¿Listo? listo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno guarda dentro de la lista, ¿ok? Bueno, por acá hay otra Profe pregunta Eduardo, sí de está escribiendo. Eduardo Duarte. Me dice, profesor, ¿cómo se manejan los índices en las listas anidadas? ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar cómo lo trabajamos, ¿ok? Denme unos minuticos y ya más adelante lo vamos a trabajar. Darío dice, imagino que la lista tomará una posición solamente en la lista, ¿no? Miremos una cosa. Ah, no, bueno, vamos a continuar. Ya mismo les salgo de dudas porque eso está dentro de las diapositivas, para que vamos mirándolo. Listo, entonces ya tengo, ¿esto está claro hasta allí? ¿Sí comprendieron el concepto? Necesito que lo comprendan muy bien. Sí, profe. Profe, Señor. yo acabo de correrlo en Google Colab, así como lo muestra en el ejemplo, y me sale un error. ¿Qué Me error dice te que la sale? lista es un objeto que no es llamable, me imagino. Ya se lo pongo en el chat. A ver, dale para mirar a ver qué. ¿Copiaste el código que yo te envié? ¿O cuál? No, el que está ahí, ese que me está mostrando ahí en las diapositivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo metí dentro de... Allá se lo... Sí, sí. Ah, este que está aquí. Vamos a mirarlo. Entonces, ¿cómo se crearía esa parte? Yo quiero crear que no sea esto, ¿cierto? Sino que dijimos que vamos a hacer, ojo con esto, entonces vamos a decirle que acá adentro le vamos a colocar 1, 2, 3, coma, 4, 5, 6, coma, 7, 8, 9, ¿cierto? Y le vamos a decir, muéstramelo. Mire. Entonces no sé de pronto. Ah, bueno, sin el import mat ya. List object no es llamable. ¿Me puedes
montar el código. ¿El código es ese que estás trabajando allí? Sí, señor. 1 A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, print A. Ups. No veo el error, te cuento. Yo tampoco, por eso se me hizo extraño que me apareciera un error. Porque copia el que yo hice y lo montas, porfa. ¿Y por qué dice importar mat? ¿Está importando no, algo? quítale el import mat, porque eso era para el pi. Esto. Miren, ya ¿Serán los espacios, profe, o qué? No, pero miren que yo aquí estoy colocando espacio, miren. Me sigue apareciendo el error. Que yo la voy a... A ver, voy a ver si puedo replicar tu error acá. Espérame un segundo. Voy a copiar lo que tú colocaste acá. Vamos a mirarlo. Vamos a decirle aquí. A es igual a esto. Vamos a mirar. Ay, print, ahí está. No, mira. Copié y Pues pegué. ya, Está y me dio. perfecto. Igual, yo hice igual. Sí. Está Pues muy quién raro. sabe, es un error del pronto collab. está compilando algo otra cosa. Toca que revises más arribita de pronto, o si hay de pronto un espacio aquí antes de la A. O antes de, porque si yo le doy aquí esto, mira, así. Ya creo que me va a sacar un error, mira. Pero es un error de indentación. Entonces toca que de pronto mires por allí, no sé, tocaría revisarlo muy bien. Mire, ahí está en el chat, está la captura porque lo copié. De hecho, el que me envió, el que me envió en el chat, también lo pegué y salió también error. Tú estás trabajando con Colab, ¿cierto? Sí. Espero que no haya enviado la captura ya. A ver, vamos a mirar. Pero de pronto es un error de la página o no sé qué está para. Yo estoy trabajándolo con Colab y él me está sacando bien. Dice... y lo chistoso es que mira que este sí te lo está sacando bien. Sí. Y el de abajo dice B es igual a... Parece la que le está tomando el error del print, porque lo está subrayando. No, ya le borró el espacio y tampoco. Porque según esto sí, mira, dice que Sí, es por el espacio del print. No, quítale pero el se lo borró espacio y de la tampoco. mitad. Ya, espérenle, vuelvo a enviar la captura y no, tampoco. No, pero realmente no falla por eso, venga a ver. Y Mire, no yo aquí lo debería coloqué con por el espacio y no falla. Sí, yo Ahí. creo que es un error de pronto del computador o del internet, porque yo también copié el mismo código del compañero y a mí también me corren. Sí, es que es muy raro porque miren que a mí me está corriendo. Si quieres, dale un F5 para que recargue ¿qué es? La página, a ver si de pronto es el problema de la página más no del código. Bueno, Del caché. sí, puede ser caché, puede ser alguna cosa. O control R, dale, para que empieces desde cero. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ya tenemos hecho esta parte y ya nos dimos cuenta de que si queremos trabajar con esto, de alguna manera tenemos que trabajarlo de esta forma, donde eso se llaman listas de listas o listas anidadas. ¿Listo? Entonces, miremos el primer ejercicio. Entonces dice, crear una lista con las respuestas digitadas por un usuario referentes a el nombre, la edad, la ciudad de residencia y el nombre de la mascota. Entonces, ¿uno cómo haría esto? Es muy sencillo. Entonces vamos a hacer otro pedazo de código. Entonces, plantear el ejercicio número 1. Vamos a decirle lo siguiente. Entonces,
yo puedo ir directamente creando cosas en términos de qué? De conocer la estructura de una lista. Entonces, nosotros decimos que una lista va a ser una lista organizada, ¿cierto? Entonces, yo puedo ir trabajando con la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 de una lista que se va a llamar datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con esto, una de dos, yo puedo tomar la consideración de convertir esto en una variable, esto en una variable, esto en otra variable, esto otra variable, y colocar aquí los nombres de las variables, o en su defecto directamente ir preguntando e ir almacenando. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar la primera consideración. Dos formas de hacer este mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar la primera forma. Entonces, le voy a decir nombre va a ser igual a input, comillas, digite su nombre. Edad. Edad igual, entonces como tiene que ser un entero, entonces vamos a empezar a trabajar ahorita. ¿Les parece si repasamos de una vez los try catch, los try exception? ¿O lo hacemos sin los try? Sí, sí. ¿Con todo? Sí. ¿Qué dicen los compañeros? Con todo mejor. O bueno, hagamos una cosa. Como yo tengo que hacer el siguiente ejercicio de la otra manera, el otro lo hacemos completo. ¿Les parece bien? Este hagámoslo sencillito para que lo entendamos y el siguiente lo hacemos full. ¿Les parece bien? Sí, me parece Listo. mejor, sí. Entonces, edad, entonces tengo que convertirlo a entero. Entonces tengo que decirle entero. Le digo input. Comillas, y le digo digite su edad. Ciudad. Entonces, esta es una cadena de caracteres, entonces input digite su edad de residencia. Mascota. Es igual. Otro string, entonces input digite el nombre de la mascota. ¿Listo? Entonces hasta ahí no he hecho nada fuera de lo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que he hecho hasta el momento es decirle capturen unas variables, unos datos que yo quiero, no más. ¿Listo? Ahora yo puedo decirle, oiga, cree la variable datos y esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, ahora sí. Epa, se me perdió el... allá. Datos. Y aquí le voy colocando nombre, coma, edad, coma, ciudad, coma, mascota. Al final le puedo decir print y le digo print datos. Y listo. Y tendríamos ya nuestro ejercicio montado. Veamos a ver si corre. O tengo algún tipo de problema. Entonces digite su nombre. Javier Caicedo. Digite su edad. 38 años.
ciudad de residencia Bogotá, mascota dormilón. Enter. Y una vez hecho eso, miren que ya él automáticamente, miren, respeta los datos. Miren, el 38, que es un entero, miren cómo me lo colocó como entero. ¿Sí se dan cuenta? Y de esa manera empezamos a trabajar con nuestro ejercicio. ¿Sí fue claro hasta allí? Sí, señor. Sí, Perfecto. Sí, señor. Entonces, hasta allí, súper sencillito, súper fácil, no hay problema. Pero, ¿qué ocurre donde yo lo corra y yo haga esto, por ejemplo? Nombre, Javier, edad, 40. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que Error, ¿cierto? esperaba un número. Porque esperaba un número y cuando él quiso hacer esta conversión de entero, chao, se murió. Entonces ahí es donde vienen nuestras excepciones, lo que estábamos viendo hace un par de clases. ¿Listo? Que tenemos un problema y en este caso, miren el problema, él no lo dice, miren, value error. Invalid literal for integer with base 10, 40. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que lo que está acá adentro es un literal inválido para hacer una conversión de tipo entero. Y aquí tenemos nuestro value error. Entonces voy a cambiarlo y vamos a hacer lo siguiente. Yo había hablado de que íbamos a trabajar con una posibilidad diferente de hacer la captura de datos y almacenarla para no tener todo ese poco de variables. Entonces, lo que voy a ir haciendo es solamente ir montando lo que me regresa el input a la variable correspondiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría? Entonces, ¿yo cómo lo haría? Yo le digo datos. Entonces, generalmente esto es una costumbre mía, que yo siempre trato de inicializarla para que él sepa qué tipo de dato es. ¿Listo? No es necesario, pero personalmente a mí me gusta hacerlo para evitar problemas y que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurría con el string. ¿Se acuerdan cuando él arrancaba? Que el string a veces que arrancaba sucio y por eso nos generaba hartos asteriscos a la izquierda. Entonces, para evitarme ese problema, yo generalmente tengo como costumbre siempre arrancar las variables con un valor inicial. Esa es la forma de trabajar mía. ¿Listo? Y ahora sí, le empiezo a decir datos, punto, y resulta que datos, al ser una lista, tiene varias funciones. Y una de esas funciones que se tiene allí es algo que se llama el append. Mírenlo allí. ¿Qué quiere decir que hace el append? El append lo que hace es recibir como parámetro una variable, cualquiera. Entonces, si yo le digo input, comillas, y le coloco esto que está acá, copiémoslo todo igualito, no hay problema. Control C, y le digo esto, acá. Control V, y después le digo datos.append, paréntesis, y aquí tocaba hacerle el integer porque estábamos trabajando con el integer, y aquí le vamos a decir, digite su edad. Vemos que aquí hay un tipo de conversión, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo le digo try, dos puntos, la excepción aquí, porque yo sé que allá hay un problema al convertir los datos, y le digo
except, y ahí yo puedo, acuérdense que generalmente lo dejo en limpio, aquí, o continúo. ¿Listo? Entonces aquí, si lo dejo en limpio allí, él me va a capturar, y él dice, le digo, no sé, por ejemplo, le voy a decir print f, le voy a decir, perdón, print, le voy a decir, no se pudo hacer la conversión. Por favor, digite un número, no letras. Listo. Y ahí termina esa excepción. No estoy colocando la específica, sino genérica, miren. Sino aquí yo tendría que haberle colocado este value error, haberlo copiado aquí enfrente. ¿Listo? Y después de eso, entonces, tiene que volver a copiar esto acá y decirle, digite la ciudad de residencia. Y por último, digite el nombre de su mascota. ¿Listo? Y por último, entonces, vamos a decirle que imprima. Que si no, no sabemos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Entonces, ya podemos decirle aquí que esto que está acá puede correr. Vamos a mirar a ver si tiene algún problema. Digite su nombre. Javier. Enter. Digite edad. ¿Qué pasa si yo le coloco 45? Perfecto. Continuó, o sea que pasó bien. Ciudad de residencia, Bogotá. Mascota, Pepe. E imprime nuevamente nuestra lista de datos. ¿Listo? Entonces, otra forma de hacer el mismo ejercicio, con la diferencia de que acá estamos haciendo uso de una función que se llama append. Esta función append entonces sirve ¿para qué? Para irle colocando más cosas a mi lista. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa si en lugar de colocarle un número le coloco letras. Entonces, Javier, colocémosle letras, no importa, D. Y mire, ¿sí vio lo que ocurrió? No se pudo hacer la conversión. Por favor, digite un número, no letras. Digite la ciudad de residencia, Bogotá, mascota, Pepe. Miren lo que hizo. Como él no pudo convertirlo, entonces él automáticamente cogió y pasó. ¿Sí se dieron cuenta para qué sirve la excepción entonces? Sí, profe, pero entonces sigue, o sea, el código sigue de largo, a pesar claro. del error. Porque si yo no hiciese lo que yo hice acá, miremos acá. Miren, miren lo que pasaba acá. Si yo le dije 40K, ¿el qué ocurría? De una me sacaba este error, mire. ¿Y me dejó hacer más cosas? No. Ahí paraba. Lo que yo les había dicho. La excepción que ocurre, que cuando algo pasa en tiempo de ejecución, mata el proceso. Automático. Aquí lo mató, mire. Aquí le dijo, mire, tiene un error. Cuidado con eso. ¿Listo? Entonces acá, como yo ya la capturé, ya le dije, no, espere, captúremela porque aquí puede haber un problema. Entonces él ya automáticamente dice, listo, no hay ningún problema. Usted captura la excepción, le saca el except y después de sacar el except, continúa con el proceso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren cómo de esta manera ya empezamos a meterle más arandelas a la programación y empezamos a hacer que nuestros programas sean sin errores, sin problemas y que se puedan ejecutar. Obviamente aquí lo lógico sería que le meta un while. ¿Para qué? Para que él dé la vuelta, dé la vuelta y dé la vuelta, dé la vuelta hasta que usted le digite un número real.
y pueda guardar los datos, ¿no? ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Sí, señor. Listo, hagámoslo entonces. Entonces, miren, sencillo. Entonces yo le voy a decir flag, voy a utilizar una variable tipo bandera, ¿listo? Que va a estar en true. Y le voy a decir while, mientras flag es true, ¿cierto? Mientras flag, ¿qué tiene que hacer? Try, ¿cierto? Esto. Y después, ¿qué hace? Entonces, manda el except. Listo. Y como lanza el except, listo. Entonces, si lo metemos allí, ahí no va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, él sigue y sigue y sigue. Pero, ¿qué pasa? Cuando haga esto bien, ¿cierto? Él tiene que hacer ¿qué? Flag en. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él viene, hace esta captura de datos. Si por se genera algún problema, coge y se salta acá, no ejecuta esta acción de acá. Y él viene acá, no se puede hacer la conversión, por favor digite un número, coma, no letras, y se devuelve. Como flag sigue siendo true, vuelve y pregunta. Si él hace su captura como debe ser, pasa acá, flag en falso, viene, devuelve, flag en falso y continúa. ¿Sí? ¿Sí es claro? Veámoslo. Sí, señor. Veámoslo. Pero para verlo, vamos a hacerlo con nuestra super herramienta de Python Tutor. ¿Listo? Para que veamos cómo empieza a saltar de un lado para otro y cómo funcionan también las listas. Y ver cómo él empieza a crear internamente todos los procesos. Bueno, listo, copiado. Entonces, de una vez se los voy a copiar acá para que... Vamos a mirar, vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. Entonces, miren, él crea datos vacío, ¿cierto? Mírenlo, ahí creo empty list. Miren, es una lista vacía, ¿sí ven? Que él ya les empieza a decir cómo funciona. Ahora sí le dice, digite su nombre. Javier. Le digo submit. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Mire, en datos coloca Javier. Listo. Flag en true. Flag en true. While true, ¿qué hace? Entra al try y pide datos. Datos, append, integer, Supongamos que él le damos un valor real, 45. Submit. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, lo alcanza a ingresar y cambia la variable. Flag en false. Miren, la cambió. ¿Y qué pasó? Como no entró al except, viene y pregunta el flag. ¿Flag es true? Si es true, sigue acá. Pero si es false, de una se sale. Se salió y me pidió. Digite la ciudad de residencia. Bogotá. Submit. Mire, Bogotá. La mandó acá. Digite el nombre de su mascota. Y ahora sí, imprima datos. Y ahí está imprimiendo datos. Javier 45 Bogotá IP. Hasta allí la ejecución real funciona. ¿Listo? Ahora veamos cuando se va por except. Entonces viene allí, nuevamente crea sus datos. Javier. Listo. La variable entra porque la variable está en true. Viene y pide la edad. Aquí yo le voy a dar letras. Submit. Entonces él dice, automáticamente dice, mire, value invalid literal for integer with base 10. ¿Listo?
¿Por qué? Porque él no puede trabajar esto. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente él, mire, no ejecutó esto para cambiar la variable, sino que se viene a accept y le dice print, no se puede hacer la conversión, por favor, tal cosa. Entonces entra, hace eso y viene y pregunta, mire, aquí está el mensajito, mire, por favor digite un número, no letras. Entonces viene acá, flag sigue siendo true, entonces no cambió, siguiente, siguiente, y si yo vuelvo y le doy jejejeje, submit, vuelve y juega, mire, error, 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 error. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Saltarse al ESER, vuelve, imprime, vuelve y juega con el while en true, vuelve y pregunta, y entonces ahora sí, 4, submit. Ah, perfecto, entonces ahora sí, él ingresa, compara, como la bandera está en false, salta, residencia, ahí está, mascota, e imprime. Y de esa manera mantenemos la estructura de mi lista como debe ser. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien que levante la mano por allí o está todo supremamente claro? Profe, siempre se utiliza flag. Pues como yo lo utilizo acá, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo controlar muy bien las cosas internamente. Entonces, generalmente, si ustedes van y miran, pues de pronto otras personas pueden trabajarlo de otra forma, que puede, mientras que funcione, como siempre les he dicho, no hay ningún tipo de problema. Pero en mi caso yo lo utilizo de esa forma y siempre me ha funcionado. Entonces, creo que es una buena posibilidad. Sin ser la única, ¿no? Obviamente. ¿Claros? ¿Alguna otra duda? Profe pregunta, necesariamente cuando yo pongo datos.append, todos los demás, por ejemplo, la residencia, la mascota, también tiene que decir datos.append o yo simplemente lo puedo dejar como datos. Claro. Tiene ¿cómo se trabajan las funciones? Entonces voy a hacer un paréntesis acá. Cuando yo estoy trabajando con una función, la función siempre trabaja sobre una variable. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la variable? Datos. ¿Cómo hago para llamar una función? Siempre con el punto. ¿Listo? El punto es el que me permite llamar la función. Entonces yo cojo aquí, coloco mi puntico y llamo a la función. Y la función siempre abre y cierra paréntesis. Y dentro, aquí dentro, siempre va a haber algún tipo se llama un parámetro. ¿Listo? Entonces, dependiendo, supongamos, si yo tuviese una función que se llame suma, y esta suma lo que va a hacer es que me va a sumar dos números, un número A y un número B. Estos serían los parámetros. ¿Listo? Y esto es lo que yo le empiezo a pasar acá. Por ejemplo, en este caso, mi función append lo que recibe es algo aquí, cualquier cosa, un string, un entero, lo que sea. Aquí vamos a mirar que recibe enteros, flotantes, booleanos, strings, recibe otras listas, recibe lo que ustedes quieran. ¿Listo? Él recibe toda esta cantidad de cosas y porque lo que él hace es coger y, suponiendo que esta es nuestra lista, él coge, abre un espaciocito, abre un espacio acá y lo que haya llegado, por ejemplo, un booleano, coge y lo coloca acá. ¿Ya? Eso es lo que hace la función append. ¿Claros? Sí, señor. ¿Alguna otra duda o inquietud?
Una preguntita. Y si la excepción que yo le quiero hacer es que no deje espacio cuando esté escribiendo, ¿qué es lo que había que escribir ahí? Cuando quieres que no te deje espacio. Sí, digamos que nombre. Quiero que coloque día 1 y por eso le quiero hacer la excepción para que no me deje espacio. ¿Cómo es que se representa ahí? O sea, que si yo colocase, por decir algo, Javier espacio Cortés. Ajá, que no permite el espacio, digamos, coloco nombre 1, después le pregunto abajo nombre 2, Ajá. y por eso que yo le impida que coloque espacio. Bueno, ¿Cómo se entonces representa? ahí se pueden hacer de diferentes formas. ¿Yo cómo lo haría? Yo lo que hago es coger esto que está aquí, y después de hacer esto, hago un if preguntando si el carácter espacio está acá adentro. ¿Listo? Si está acá adentro, que haga X cosa. Si no, haga otra cosa. ¿Sí me dejo entender? Esa sería la forma de revisar. Entonces, ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y cuál es esa función para que él me revise si hay acá? Entonces, dame 2 segundos y ya, creo que si no estoy mal, la siguiente diapositiva es de las funciones. No, no es de las funciones. Pero más acá hay funciones. Mire la salchi. ¿Listo? Entonces, dame un segundito y ya te digo cuál es la función. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Ninguna? o sea que, ¿Continuamos? profe, como una aclaración o a ver si entendí bien. A ver, cuenta. Esa función de append es para, después de que yo ya creé una lista, me quedó faltando algo y la quiero llenar otro espacio de memoria para incluirlo ahí. Sí, señora, sí, se puede utilizar así, o incluso para montarla desde el principio. Miren que acá yo arranco desde cero. Ok. ¿Listo? Entonces, esa sirve para, dada una variable, tú le sigues colocando y colocando sus datos después de ella y no tienes problema. Y la creas tan grande como necesites, porque recuerden que una de las cosas de las listas es que las listas son mutables, mire. Ok. Y a tal punto son mutables que yo puedo decir, no, ya no tiene 6, sino acá 7 o 20. Y no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Listo, está allí. Otra forma para crear listas, diferente a la que ya hemos visto, porque miren que acá ya hemos visto varias formas, ¿no? Vimos una con append. Miren, la vimos con append. Otra es colocándola directamente. ¿Listo? Y hay otra forma de crear listas. ¿Cómo se hace? Con este comandito que está aquí, miren. ¿Listo? Entonces, esta es mediante una función que se llama list. Esta función list, a diferencia de otras funciones, se llama de forma directa. Miren, así como está acá. List. Miren cómo crea listas del 1 al 3. Miren. Y él lo crea. Miren cómo, por ejemplo, si yo quiero crear la lista de esto, miren cómo él automáticamente lo separa, miren. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a mirar. Vamos a decirle más código. Y le voy a decir acá list. Y aquí le voy a colocar input. Digite un número palíndromo. ¿Se acuerdan de eso? Y después de esto, le imprimen. Entonces, para yo poder llamarla, le voy a decir que se llama llamar a. Y le voy a decir print
Miremos a ver qué hace esta cosa. ¿Sí se dan cuenta? Y con eso ya vamos a ir solucionando también el del palíndromo, miren. ¿Listo? Que así fue una de las posibilidades que trabajó alguien por allí. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, les voy a colocar este. Sí, señor Edward, muy bien. Las funciones es index o find. Ya vamos a mirarlas. Entonces, también se puede trabajar con eso. ¿Listo? Y miren cómo él automáticamente, sin necesidad de uno estar partiendo nada, él automáticamente coge y le dice, todo lo que esté acá adentro, vaya haciéndomelo cosa por cosa. ¿Y él qué es lo que hace? Evalúa y cada cosita de acá lo monta como si fuese un carácter por separado. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, ¿no? Dice, aquí tengo una colección C. Por eso dice, crea una lista con los elementos de la secuencia o colección C. ¿Listo? Entonces, aquí él automáticamente lo crea dependiendo de lo que yo esté necesitando, dependiendo de lo que yo tenga dentro. Entonces, eso es lo que él verifica, que haya o comitas o que él pueda separarlo. ¿Listo? Porque si no se los va a dejar igual como si fuese un solo carácter. Listo. Se puede indicar los elementos separados por comas mediante una cadena o mediante una colección de elementos iterable. ¿Listo? Ya vamos a mirar esa colección de elementos iterable cómo lo hacemos acá. Bueno, entonces vamos a mirar esto. Que aquí ya empiezo a trabajar con los accesos a los elementos de una lista. ¿Listo? Entonces miren cómo, ojo con esto, se utilizan los mismos operadores de acceso para cadenas de caracteres. Por ejemplo, lista sub i. Ojo con esto. Miren, donde hay una variable de iteración. Devuelve el elemento de la lista con el índice i. Tengo mi lista. Supongamos que la voy a hacer solamente de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese caso, la longitud de esta lista es 6, que va desde la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo mismo que está acá. Si yo hablo que la posición A sub 0, miren, esa es la posición 0, que es la P. La posición 5, ¿cuál sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sería la N. ¿Y qué pasa si yo le digo la posición 6? La posición 6 no existe, miren. Por eso, cuando yo estoy trabajando con la posición 6, él me saca este error, que es un error de índice. ¿Por qué? Porque la posición 6 no va a existir. Entonces, de ahí porque miren que... Una práctica ahí, digamos, cuando nosotros tenemos una lista grandísima, por ahí 1000 datos, digamos, y no sabemos la última posición, ¿cómo la nombramos aquí? Bueno, me les voy a adelantar 2 segundos. Esa función se llama longitud, que en Python es algo que se llama len. Entonces, este len lo que hace es devolverme este 6. ¿Sí? ¿Claros hasta allí? Sí, señor. Ahora, ya teniendo claro aquí, vamos a mirar en el ejercicio que hicimos, en este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierra. Esto decíamos que era esta misma representación, ¿cierto o no cierto? ¿Sí o no? Si Sí, señor. nosotros colocásemos esto como si fuese lo de los asteriscos,
Entonces aquí sabemos que esto es la posición 0, 0. La posición 0, 1. La posición 0, 2. La posición 1, 0. La posición 1, 1. La posición 1, 2. La posición 2, 0. 2, 1. Y 2, 2. ¿Cierto o no cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bajo esa perspectiva, miren que esto se trabaja sobre algo que se llama una tupla. No sé si ustedes se acuerdan de su matemática de kinder, cuando les enseñaban este cuento y le decían que esta es la posición. Es como cuando nosotros estamos trabajando con un plano cartesiano también. ¿Se acuerdan que aquí era 0, 1, 2, 3, 4 y por acá 1, 2, 3, 4 y las posiciones eran, si eran acá, por ejemplo, era un 2, 2 y esto estaba definido como XY? ¿Se acuerdan de eso? Lo mismo, y esto lo llamamos una tupla. ¿Se acuerdan? Lo mismo van a ocurrir acá. Y entonces, cuando yo estoy trabajando para acceder a esta posición, tenemos que definirla que esa posición es la posición 1, 1. Y la posición 1, 1 sería, este es el vector 0, este es el vector 1. ¿Cierto? Y dentro del vector 1, la posición 0, la posición 1. O sea que sería este que está acá. ¿Listo? Sí. Entonces, creo que era Edward el que me preguntaba. Con eso me pongo a paz con su merced. Vamos a hacerlo ¿en qué es? Vamos a hacerlo acá. Aquí en estas listas anidadas. Entonces yo le voy a decir aquí en esta lista anidada que en lugar de que imprima A, entonces le voy a decir print 1, 1 y le voy a decir coma, va a ser, cojamos esta A, sub 1, 1, ¿cierto? Entonces miren, corrámoslo. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero imprime la B, después imprime A, y después le dice posición 1, 1 es 5, mírenlo. ¿Sí se dan cuenta? Y de esa manera es como empezamos a trabajar con las matrices. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, yo lo borré. Pues nada, aquí, cambiemos esta. Que no sea esto, sino que sea otra matriz. Y que en esa matriz sea 1,3,5, supongamos. Y le digo, no me imprima todo A, sino que me va a imprimir A sub, entonces, sub 0, 1, 2, 3, 4. 4 sub, y digamos que quiero que me imprima el 5, entonces 0, 1, 2. Veamos. Mírenlo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de esa manera entonces lo que yo hago es dirigirme a la parte donde yo quiero y dentro de eso, ¿cuál? Más fácil de entender como está trabajado aquí, que es ir a la posición que yo necesito. Y listo. ¿Hay alguna duda hasta allí o está enredado? No, profe, está claro, pero sí quería preguntarle cómo se usa ahí la función len porque a mí no me sirve. Miremos. Disculpe. Miremos, por ejemplo, yo quiero preguntarle aquí, le voy a decir que fuera de que haga eso, entonces le voy a decir print, por ejemplo, le voy a decir la longitud de A es y le voy a decir acá, coma, y le digo len, paréntesis, A. ¿Listo? O eso yo lo puedo asignar a una variable, como quiera. Entonces allí, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, la longitud es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo?
porque hay 6 elementos. ¿Es claro? Sí, ¿O no? pero lo que yo preguntaba era, digamos, para sacar, extraer la última, digamos, la última variable de la lista. Sí, cuando, por ejemplo, En este tenemos caso datos. rojo. ¿Sí? Usted lo que quiere es sacar a rojos de allí, ¿cierto? De esta lista. Digamos, sí, que tengamos una lista de 1000 elementos y no sé, Entonces, y no quiero sé, irme al último. Entonces yo le el digo último, print, sí. mire, a to len de quién, de a menos 1. Porque si lo hago con le, miren, si lo hago sin el menos 1, me va a sacar un error. Miren, automático. El Claro, eso es index lo que me error, está yo les pasando a decía, mí. porque la Gracias. posición 6 no existe, ¿cierto? Existe la posición ¿qué? Menos 1. La posición 5, muy bien. Pero también se podría colocar simplemente como -1, ¿no? Las listas Ok. interpretan ¿qué? Las posiciones negativas como Al en revés. dirección al contrario, sí. Sí, sino que, espérenme, no me los confunda. Ahorita miramos. ¿Listo? Ok. Por el momento, ¿sí vieron lo que yo hice? Entonces yo le dije, mire, váyase a la última posición, a la posición, a la última, a la cantidad de elementos, y a esa cantidad de elementos réstele 1, porque yo sé que no va a ser alcanzable toda esa posición, sino que siempre va a ser estrictamente menor. Entonces me voy allí. Ahora sí, veamos qué hace lo que plantea acá el caballero. Le dice, print, vaya a la posición -1. A ver qué hace. Vamos a ver qué ocurre. Pero acá, para diferenciarlo, vamos a colocarle aquí comillas, otro, 2 puntos. A ver qué ejecuta con eso. ¿Listo? ¿Qué hizo? Sacó rojo. Sí, Sin tomó el necesidad de último estar elemento. trabajando con este len a -1, él lo que hace es decirle que cuando yo vaya de para atrás, diciéndole -1, él va a tomar este vector y se va a ir de para atrás. ¿Listo? Entendido, gracias, profe. Sí, es que, lo que pasa es que a veces uno quiere botarles toda la información y uno a veces en lugar ¿de qué? De Ya aclarar enseñarles oscurece. los confunde. Por eso es que Profe, me toca despacito. Bueno, eso señora. lo que acabo de hacer es porque precisamente el programa lee es en esa línea, o sea, de izquierda a derecha, por eso es que tiene que, si lo va a buscar, lo tiene que hacer menos para que retroceda porque no lee de otra forma, algo así. Sí, señora. Así. Es exactamente igual. Entonces él se da cuenta de que está haciendo un decremento, entonces él lo que hace es va, se ubica al final y empieza a recorrer hacia atrás. Y listo. Profe, ya parados en ese tema, o sea, listo, ya están los ejemplos comenzando y de atrás para adelante. Pero, por ejemplo, si los valores son muy grandes y necesito un número por allá X, un valor por allá X, ¿ahí qué se utilizaría? O sea, por ¿Cómo así ejemplo, un valor? O sea, usted una quiere lista ir a la grandísima y un valor posición, del medio, por ejemplo. a la posición 20. Ajá. ¿No? Usted tiene que saber Igual. qué hay en esa posición 20. Pero si uno no sabe la posición, profe, es decir, yo no sé si es el Ah, 20, el 23, el 25. Exacto. lo que pasa es que ahí usted tiene que mirar ciertas cosas. ¿Listo? Ya vamos a mirar en las funciones que cuando yo voy a buscar cosas, por ejemplo, con el find, dependiendo de los parámetros que yo le envíe, él me dice o la primera posición de esa variable, de eso que yo estoy buscando, y le dice, está en la posición tal. O yo tendría que recorrer todo el arreglo e ir buscando cuáles son las posiciones donde está esa variable que ustedes están buscando. Y ya. Entonces le hago un for o un while para que recorra toda la posición, todas las n posiciones de mi vector,
y cuando lo encuentre que no me vaya guardando en otro arreglo esa posición y ya. ¿Sí me dejo entender? Entonces, o hay formas de hacerlo directamente con las funciones nativas de Python, o yo me invento mi función. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ok. Como esto es súper rápido, entonces eso no tiene pierde. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Ninguna? Listo. De hecho, miren que aquí estaba el A-1, mírenlo. Ya lo tenía, que es esta N de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, miren esto. Otro truquito. Sublistas. ¿Qué quiere decir una sublista? Es un conjunto más pequeño de una lista que está acá. Entonces yo puedo decir que este PI o este TH o lo que sea una sublista. Hacer una lista de una sublista. ¿Cómo lo hago? Entonces miren cómo. M, sub, I, J, K, separado con 2 puntos. Miren. ¿Qué es eso? Entonces, si yo tengo esto que está aquí, dice, devuelve la sublista desde el elemento M, o sea, en este caso M es el grandote, grande, la lista grande, con el índice I, el índice, hasta el elemento anterior al índice J, tomando elementos cada datos. Aquí está, cada datos. Ojo con este comandito que este es súper chévere. ¿Listo? Entonces miren lo que hace. Tengo mi lista A que dice Python. ¿Cierto? Entonces vamos a analizar. Dice A desde la posición 1 hasta la posición anterior al 4. Entonces, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4 y 5. Esas son las posiciones, ¿cierto? Entonces él dice, vamos a tomar desde la posición 1, 0, 1, miren la que está, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta la posición anterior al 4. 4, entonces el 4, aquí está el 4. Entonces, ¿qué devuelve? 2 y 3. La posición 1, 2 y 3. Porque, ojo, desde la 1, ¿no? Desde la 1 incluyendo la 1. Entonces, por eso devuelve Y, T y H. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y si no aparece el K, qué? Porque el K dice cada datos. Entonces, no importa. Él, si no aparece, él lo asume como 1. ¿Listo? Veamos esto. Dice la posición de A desde la posición 1 hasta la anterior al 1. Jorge Montaño tiene levantada la mano. Señor. Profe, una pregunta. Entonces, si yo quiero arrastrar el N, que es el 5, ¿tengo que escribirle de 1, 2.6? Hasta 6, sí, señor. Ok. O hasta la longitud de A, que es 6 también. Bueno. Ok, listo. Profe. Listo. En este caso, miren, dice, empieza en 1. ¿Por qué yo lo coloqué aquí? Porque a veces ustedes, yo no sé por qué cuando utilizan esta función, hacen este tipo de cosas. Entonces yo lo coloqué acá para que ustedes se acuerden que esto les va a dar siempre vacío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le dicen desde el 1, miren, desde la posición 1 hasta el anterior al 1. Ups, hasta acá. Entonces, ¿qué ocurre? Da vacío porque no es lógico para el programa decir que arranque acá hasta acá. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ojo con este. Este es un error típico. Entonces, mucho cuidado. ¿Listo? Miren este. Miren este de chévere. Le dice, vaya desde A, desde aquí de este vector. No me interesa desde dónde, le dice. ¿Por qué? Porque va a tomar hasta -3, mire.
¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que él lo que hace es, cuando yo no tomo esto que está acá, él asume por defecto que es un 1. ¿Listo? ¿Claros? ¿Y qué es lo que hace? Miren, este que está aquí y este que está acá es exactamente igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es, como yo estoy ubicado en la posición 1, cuente 3 y tráigamelos. No interesando la posición de negativa en términos de que tiene que contar 1, 2 y 3. No, como les dijera, no lo hace como lo estaba haciendo desde acá, sino que al contar de menos 3, él se ubica y cuenta hacia la derecha. ¿Listo? Con este menos. Perdón. ¿Listo? Por este menos hace esto, que empieza a correr desde la posición que está ubicado en el 1 y empieza a correr hacia la derecha. ¿Listo? Veamos el otro. A desde 1 hasta ¿dónde? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con esto, esta posibilidad, esta primera adopta 1 y esta adopta el máximo, que en este máximo sería el 5. ¿Listo? Entonces trae toda la palabra. Miren. Y ahora sí vamos a mirar cómo funciona este 2 de acá. Porque le dice, vaya desde la posición 0 hasta la posición 6, o sea, tómeme la lista, pero vaya saltando de 2 en 2. Entonces, mire, P, Profe, 0, 1. Frankie Miguel levantó la mano. Cuéntame, Frankie. Profe, lo que pasa es que ahí en el ejemplo de los 2 puntos en vacío, usted dice que él toma la posición 1 hasta el final, ¿cierto? Sí, señor. Pero en el resultado él muestra la P. ¿Y la P no sería la posición 0? Sí, señor. Entonces La no posición entiendo. 0. Ah, perdón. Tiene toda la razón aquí. Desde la posición 0. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, entonces. Perdón. Y lo mismo entonces sería con el ejemplo anterior, con el de la 2 puntos hasta el 3, de la posición 0. Sí, señor. Entonces. Ajá. Porque se toma 0 y lo que hace es, se va a la 4 y empieza a retroceder. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. entonces, miren acá este ejercicio. Este es interesantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, esta partecita de acá. ¿Por qué? Porque este 2 a veces uno no se acuerda para qué funciona. Y este 2 lo que hace es ir saltando. ¿Cuánto quiere que vaya saltando? Entonces él coge, monta la P, salta 1, monta la T, salta 1, monta la O, salta 1, como no tiene más, termina. ¿Listo? Entonces esto es chéverísimo cuando uno empieza a hacer cosas, por ejemplo, para solución de problemas numéricos, de Disculpe, tipo... profe, Daniel levantó la mano. Señor, Qué pena, profe, tengo una duda puntualmente en eso que está diciendo ahí. Ahí no debería haber un error porque la posición 6 no existe, ¿no? sí, pero recuerden que, miren, por eso yo coloqué acá la definición. Dice, con el índice y hasta el elemento anterior Ay, sí, qué pena. Gracias. al Sí, sí, índice sí. J. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que colocar 6 para que me tome como último elemento el 5, porque siempre va a ir hasta el menor a 6. Entonces, a la posición 6 nunca va a llegar. De ¿Listo? acuerdo, Porque ya gracias. automáticamente en la posición 5 ya dice, ya no tengo más elementos, ¡pum!, se muere. ¿Listo? ¿Claros? Entonces, es chévere esto de los sublistas, sobre todo cuando yo quiero extraer cosas. Por ejemplo, tengo un texto largote, entonces primero lo mando a buscar para que me saque esta palabra y esta palabra. Y, ¿Y qué es? Y a partir de eso yo le puedo decir, ah, bueno, entonces ahora sí, cuéntemelas y adicional a eso, retíremelas de aquí y adicional a eso, no sé, cuénteme cuántas hay de aquí a acá, por ejemplo. Entonces eso
puede hacer muchas cositas con esta o de las sublistas. Bueno, de pronto para los ingenieros que por allí me estaban diciendo algo sobre Big Data y inteligencia de negocios, Python es súper poderosísimo para BI, para Business Intelligence se llama, inteligencia de negocios. Bueno, entonces ahí toca ir mirándole, echándole gafa a ciertas cositas para que de pronto puedan hacer unos buenos desarrollos para esa parte. Ahora sí, para terminar de completar esta parte de listas frente a las necesidades que se tienen de algunas funciones, entonces aquí me tomé el atrevimiento de hacerles ciertas operaciones que no modifican las listas, no modifican una lista. ¿Listo? Poco a poco, o sea, yo aquí utilicé las que uno más trabaja, ¿listo? No quiere decir que sean las únicas, hay muchísimas, esto está lleno de cosas, pero son las que más uno trabaja. Entonces vamos a mirar, una fundamental, length, y aquí va la lista. Devuelve el número de elementos de la lista. Ojo con esto, ¿no? Porque este número es la cantidad. Cuando yo hablo de cantidad, quiere decir que en esto siempre va a haber 3 datos. Bueno, y esa va a ser la cantidad. Siempre que utilicen longitud, la length, la longitud siempre va a ir con -1 para poder acceder a ¿quién? A este último que está acá. Bueno, ojo con eso. Otra es min. Siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando las variables yo pueda sacarles el mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ir probando algunas de ellas. Entonces, voy a trabajar aquí. Por ejemplo, aquí yo no podría sacar el mínimo, porque el mínimo de camión y Juan y Rojo, ¿cuál? Entonces, no se puede trabajar de esa manera. Bueno, entonces, vamos a hacer otro codiguito acá. Vamos a decirle A va a ser igual a, y vamos a decirle que 1, 7, 3, 9, 11, 5, 2. Quitamos el 1, listo. Hasta allí es una lista común y silvestre, ¿cierto? Y le voy a decir int min de A. Miremos, a ver qué hace. Entonces miren, el mínimo de A es 1. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos probando lo que estamos diciendo acá. La longitud. Ya la probamos, pero entonces vamos a decirle qué tiene acá. Voy a ir diciendo len. Entonces 8, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8. ¿Se dan cuenta? Vamos a mirar otra. El máximo, miren. El elemento siempre y cuando yo lo pueda comparar. Entonces le voy a decir control B, le voy a decir el máximo. El 11, miren, aquí está el 11, el máximo. La suma, devuelve la suma de los elementos de la lista siempre que los datos se puedan sumar. ¡Pum! 39. Bueno, eso sí, hagamos caso a la fe y creamos que da 39, ¿listo? Para no sumar. Dato en L. Ah, bueno, aquí está, miren. Una forma de saber si el dato pertenece a la lista o no, mire. Devuelve true si el dato pertenece a la lista L y false en caso contrario. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir print
Entonces supongamos el 9 in A. ¿Listo? Y acá coloquémosle otro que no exista. 20. No existe. ¿Listo? Vamos a mirar qué hace. ¿Se dan cuenta? El 9 sí existe, true, y el 20 no existe, false. ¿Claros? Ya esta es otra de las formas para poder saber si existe o no existe un dato, ¿sí se dan cuenta? Entonces, para la persona que me decía, ¿y cómo hago para qué? Para saber si existe el espacio. Ahí está, mire. Usted lo va y lo pregunta, le dice espacio en L, y él le va a devolver true. Entonces, si es true, entonces haga tal cosa, vaya, búsquelo, o haga alguna cosa, y ya lo puede hacer de esa manera. Bueno, otra forma de trabajar con operaciones que no modifican una lista. Otra. Entonces dice, mire, L.index y busca el dato. Devuelve la posición, miren, esto está más chévere, que ocupa en la lista L el primer elemento con valor del dato. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué dice? Que yo tengo que decirle L.index y el dato. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir la lista. ¿Cuál es la lista? A.index y entre paréntesis le digo que el dato, por ejemplo, 9. Y él me devolvería aquí, ¿qué? La posición, ¿cierto? Mire, la posición 3. El 9 está en la posición 0, 1, 2 y 3. La posición real, la verdadera. Es muy chévere, ese index es muy chévere. L.count dato. Devuelve el número de veces que el valor dato está contenido en la lista L. Entonces, aquí lo único que se repite es el 1, ¿cierto? Entonces, si yo le digo A.count y le digo 1, entonces él debería decir que se repite una y dos veces, mírenla. Dos veces. Y por último, all L. Devuelve true si todos los elementos de la lista L son verdaderos y false en caso contrario. Entonces, esto es para hacer unas verificaciones sobre booleanos. ¿Listo? Entonces, pero igual, es la misma cosa. En este caso, por ejemplo, ¿qué haría? All A. Es true porque pues aquí no hay valores. Pero si yo lo cambiase acá y le colocase false en alguno de estos, por ejemplo, false, saca un error. Ay, perdón, porque es con F mayúscula, muchachos. ¿Listo? Entonces él me saca false. Bien, ¿sí ven? ¿Listo? ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pero entonces en esos comandos lo que es suma, mínimo y máximo solamente es para números. Números o Podría decir. flotantes, ¿no? Sí, cuando sean Sí, o números, perfecto, flotantes. él lo hace, claro. Pero, por ejemplo, para yo, digamos, contar los caracteres de una determinada palabra, decirle cuál tiene más y cuál tiene menos, eso no me lo analiza, por lo que no puede, pues, como entender el concepto de las palabras, ¿cierto? Como palabra, no. ¿Listo? Como palabra, no. Pero yo puedo hacer esto. Hagamos otro codito por acá. Yo puedo hacer esto. Yo puedo decir... Epa.
list prima. Hasta allí es claro lo que dice, ¿cierto? Construí algo como esto y le dije, venga, en A va a tener todo eso. Hagamos esto para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, hasta allí lo único que... Hasta ahí lo único que hice fue crear una variable A y lo que hice fue que cada una de esas letricas se volvieran un comando acá. Y ahora sí voy a utilizar este que dijimos acá, count, mire, para saber cuántas A's hay. Este, mire. Puedo decirle cuántas A's hay. Entonces le puedo decir acá. Conteo igual a prima y le digo y ahora le digo print hay conteo coma entonces miren lo que va a hacer esto. Entonces él va y dice hay una A. Entonces vamos a mirar si es cierto. Mire, hay una sola A, efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿cuántas M's hay? Hay 2 M's. ¿Será que sí? 1, 2. ¿Listo? Ahora, tú puedes decir, bueno, y si yo le mando un párrafo completo, ¿cómo yo hago para que él me lo separe en pedacitos acá? Entonces ya vamos a mirar otras funciones. ¿Listo? Ok, profe. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí es claro lo que hicimos o no? Sí. Sí, señor. ¿Todos están conmigo o están perdidos? Sí, señor. No, Sí, bien, señor. profe. Bueno, listo. Veo que ya son las 8 casi. Entonces, por favor ingresen a asistencia, si son tan amables. Registren su asistencia si son tan amables. Y mañana vamos a mirar otra parte de listas. ¿Listo? Acá está, miren. Porque acá hay operaciones que modifican las listas. Vamos a mirar copias de listas. Miren, hay muchas cositas. Y aquí vamos a hacer un ejerciciecito. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a dejar para mañana. ¿Es claro? Sí. Nuevamente, alguna duda, inquietud? ¿Está claro este tema? No es tan difícil, simplemente que ahí lo que hay que tener es mucho cuidado con en dónde empieza una lista, que es en la posición 0, y va hasta la longitud -1, ¿no? Es lo único así como raro de allí. El resto solamente es empezar a trabajar ¿qué se llama esto? Con las funciones y cómo se las administra, cómo se las gestiona. Ya después ya vamos a mirar también que uno puede recorrerlas para ir buscando una por una, cosas así por el estilo. Bueno. Listo, ingeniero. Bueno, señores, si Listo. no hay preguntas, no hay dudas, entonces por favor registren la asistencia nuevamente y vamos saliendo si son tan amables. Listo, ingeniero. Listo, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Buenas noches, profe. feliz noche. Profesor, disculpe, la calificación del reto 2 ya la dieron. No, señor, no la he hecho porque hasta el sábado tenían la posibilidad, entonces en esta semana estoy terminando de Ok.
No, porque... desarrollar toda la parte del reto 2 y empiezo con reto 3. ¿Listo? Ok, profesor, gracias. Que pase buena noche. Bueno, Muchas gracias, buena noche. bueno, feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien, buena noche. Feliz noche, que estén muy Hasta bien. mañana, pues gracias. Bueno, que estén muy bien.